Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Alternativa sobre las protestas en Moscú, en Hong Kong, una ola de democratización que está dándole la vuelta al mundo. Tenemos con nosotros a un experto sobre temas internacionales, sobre todo un gran observador de lo que es Rusia, Álvaro Alba, escritor, periodista, con el cual vamos a tener el privilegio de analizar los acontecimientos que han estado tomando lugar en lugares claves como China y como Rusia. Como siempre, les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, por este programa que se transmite por audio, por Radio Martí y por Radio República, y por video, por estas emisiones especiales que estamos llevando a cabo de la programación de Radio República. Álvaro, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y me agrada este nuevo formato. Álvaro, una serie de protestas han sorprendido a los regímenes autoritarios más poderosos de la Tierra. En el caso de China, un régimen totalitario, la potencia totalitaria más temida del planeta. Una serie de protestas en Hong Kong la han paralizado políticamente y el presidente Xi Jinping, que se proyectaba como un jerarca mundial, de pronto tiene una situación muy difícil en sus manos. Algo parecido está ocurriendo en Rusia, donde Putin había proyectado una imagen de unidad nacional alrededor de su figura, y ahora hay una serie de protestas en Moscú que también han traído la atención del mundo y han puesto en jaque la imagen de Putin. Tu análisis de lo que está ocurriendo, sobre todo en Rusia. Bueno, vamos a empezar por la más dramática, la de mayor impacto y la que más está, no digo yo tambaleando, pero sí que ha puesto la lupa sobre el régimen, que es las protestas de Hong Kong. Las protestas de Hong Kong que comenzaron en el mes de junio, a inicios del mes de junio, por una ley muy contradictoria, una ley donde quitaría el balance logrado después de 1997, cuando esta región, entonces autónoma, dependiente de Inglaterra, pasó a formar parte, bajo el lema de dos sistemas, un país, dos sistemas, una ley que permite la extradición a la China continental de los que son juzgados en los tribunales hongkoneses, que tienen otro sistema judicial que no es el comunista de la China popular, y eso motivó, fue el inicio, el detonante de todas estas protestas. Me gustaría, Orlando, destacar el carácter, primero, no programado, no organizado de estas protestas populares. No hay un líder fijo, se organizan espontáneamente, pero han ido increciendo. Desde el 5 de junio que comenzaron hasta las últimas protestas, ha ido aumentando el nivel, ha aumentado no solamente el nivel de participación, sino la tecnología, los métodos. Van lo mismo desde la protesta callejera a la toma de una oficina gubernamental, en este caso el Parlamento hongkonés, como a tomar las estaciones del metro, del subterráneo, o lo mismo el aeropuerto internacional de Hong Kong. Algunos especialistas han llamado este tipo de organización desorganizada protestas de código abierto. Código abierto porque se va en la marcha, se va preparando la estrategia, se van nominando los objetivos a enfrentarse. Me gustaría llamar la atención también a los colores. Pasaron del blanco al negro. Y hay una forma escalonada de protesta. Están los que hacen los suministros, están los que organizan los puntos médicos, están los que recogen las bombas lacrimógenas que lanzan, están los que llevan las sombrillas para que no sean identificados sus rostros. Hay que destacar que China fue uno de los primeros países que montaron un sistema de reconocimiento facial, supuestamente para ayudar a la población. Es un sistema de puntuaje que si tú cruzas por la esquina ganas puntos, si tú lo haces por el centro de la calle te quitan puntos, pero a la larga es un sistema de control que el gobierno chino ha implementado, que lo ha llevado a otros países africanos hoy en día, un sistema de control digital. La compañía Huawei, que ha tenido tanta repercusión hoy en día en los medios internacionales debido a todo el negocio que ha hecho con Irán y las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto y las prohibiciones. Huawei es una de las compañías extranjeras de telefonía a la cual desde casi el 2007 o 2008
Primero, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos tiene prohibido tener contrato para usar los teléfonos de esa compañía, y desde 2012 no puede tener ningún departamento del gobierno federal de Estados Unidos contrato con esa compañía, porque simplemente te roban los datos y los utilizan para los fines de interés del gobierno chino. Dicho esto, los manifestantes llevan estas sombrillas. Recordemos las protestas de 2014, que eran las protestas de la sombrilla de Hong Kong, que 5 años después han venido de nuevo a organizarse de esta manera espontánea. Una de las exigencias actuales también la renuncia de Carrie Lam, la secretaria ejecutiva o la primer ministro de facto de Hong Kong, que aunque estudió en Londres, entró en el servicio civil británico en la época en que pertenecían a la mancomunidad británica, se ha convertido en una fiel sirviente del régimen de Pekín. Fue su candidata en el 2017, cuando vino la elección del encargado de este enclave, que tiene una autonomía especial por los acuerdos que se habían firmado, que rompería con esta ley que ella intenta llevar a cabo de extradición, aprobarla, porque aunque se ha pospuesto, no ha dicho que sea eliminado, de ahí que se mantengan estas protestas. Yo creo que los hongkoneses, sobre todo la juventud hongkonesa, ha demostrado primero una pericia, ha demostrado un coraje y una valentía extrema al enfrentarse no solamente contra las fuerzas policiales, sino con elementos delincuenciales del bajo mundo, organizados por el Partido Comunista. Las triadas. Las triadas que tiene. Y aquí valga el recordatorio. Estamos recordando también que estas técnicas, y es lo que se ha manifestado últimamente, los hongkoneses se están cogiendo como ejemplo la revolución, lo que le llaman la revolución de la dignidad del Euromaidán del 2014 en Ucrania. ¿Por qué? Porque están utilizando la misma estrategia, tanto el gobierno, porque estas triadas que tú mencionabas eran los titushik en Kiev, que eran delincuentes armados que en medio de las manifestaciones la policía abría y le dejaban a ellos actuar, caerle a golpe. Los estamos viendo en los videos de Hong Kong, vestidos ellos de blanco, en contra del negro de los manifestantes, en una estación del subway. Por casi 45 minutos la policía no se apareció, mientras esta banda de delincuentes con bates, con garrotes, entraron en estas estaciones golpeando salvajemente a los manifestantes y sacándolos de la estación del metro. A los 45 minutos llega la policía. Estas eran las técnicas que se veían en Ucrania, usar a los delincuentes para no solamente golpear, sino también limpiar el terreno de plazas, de calles, etc. También el uso de cantos nacionales, de cantos religiosos. Cuando se pone una situación muy tensa, los hongkoneses empiezan a cantar un himno sobre todo de las iglesias católicas, de las misas. Y recuerdo que en Ucrania siempre se hacía referencia que cuando la segunda noche en que las fuerzas de la policía, el Verkut, que era la policía especial, empezaba a atacar a los manifestantes, las iglesias empezaron a tocar campana a las 2 de la mañana. Esto fue como una señal de auxilio, y salió la población a proteger a los estudiantes que estaban siendo literalmente a golpes sacados de la plaza. La última vez que se hizo fue en el siglo XI, cuando los tátaro-mongoles estaban atacando la ciudad de Kiev. Imagínate el simbolismo histórico de tocar campanas para llamar a salvar a la población. Tú sabes que el recurso a la tradición es una constante en los movimientos de resistencia civil exitosos. Lo que tú mencionas en Ucrania, lo mismo hizo Solidaridad, y esto de Hong Kong con la tradición de derecho inglés también es interesante. Sí, ellos se aferran a lo que los une, se los une, la historia. Los hongkoneses tienen más tradición democrática que toda la China continental junta,
precisamente por estas leyes de respeto inglesas, británicas, que los mantuvo por siglos. Y yo creo que es importante destacarla. Siempre se están buscando componentes nacionales en cada protesta. Estos no son esquemas que se pueden imponer en uno o en otro. Las situaciones varían, se inspiran en el ejemplo. Yo creo que los ucranianos en el 2014 dieron una muestra de solidaridad, de estoicismo, porque estuvieron desde noviembre hasta febrero. Y recordemos que son los meses de invierno en Europa. Aguantaron la nieve, la ventisca, la lluvia, aguantaron el agua que le tiraban los policías. Cuando estamos hablando de casi unas temperaturas de 8 grados Fahrenheit o menos 2 grados Fahrenheit que te tiren agua a presión, yo creo que hay que tener valor para al otro día volver a salir a la protesta. Y los ucranianos demostraron una tecnología muy interesante que posiblemente de no terminar esta revuelta en Hong Kong, estas protestas, como terminaron hace 30 años en Tiananmen, aplastada por los tanques, llegará el momento en que empiecen a ocuparse los espacios. Oye, estamos hablando que están tomando lugar en el aniversario, en el 30 aniversario de Tiananmen. Exactamente, en julio. Hace unos meses atrás recordamos el 30 aniversario de aquella masacre que en una noche los tanques aplastaron a los manifestantes, terminaron la protesta y China entonces pasó de lo que se esperaba que fuera una China próspera, una China democrática, de la China de las reformas, terminó siendo lo que es hoy en día un país autoritario, donde el Partido Comunista mantiene el control, donde la censura es más férrea que hace años y donde el dogmatismo del Partido Comunista se ha impuesto, y sobre todo con este nuevo, que ya lleva años, pero el presidente Li Ping, que inclusive ha puesto su nombre en los estatutos del Partido Comunista junto con Mao Zedong o Deng Xiaoping. Moscú. Putin ha sido muy efectivo en sus relaciones públicas internacionalmente, proyectaba una Rusia unida bajo su mando, una oposición desarticulada. Todo ha cambiado en las últimas semanas con estas protestas en Moscú. Explíquenos qué está ocurriendo en Moscú. Mira, Moscú es el resultado del fracaso de la política externa e interna de Rusia. Vladimir Putin tuvo un cálculo erróneo al ocupar Crimea, la invasión de Crimea en marzo de 2014, después el mantener esos focos de tensión con grupos separatistas prorrusos en el este de Ucrania, en una región de Donetsk y de Lugansk, la injerencia permanente en los asuntos internos de Ucrania. Rusia sigue pensando, el Kremlin en este caso, que los vecinos de ellos son sus súbditos. Lo mismo en Georgia, acabamos de recordar ahora en agosto, otro aniversario más de la guerra de los 5 días contra Georgia, donde le ocuparon Abjasia, le ocuparon Osetia del Sur, donde precisamente amparados bajo el manto en aquel momento se realizaban los Juegos Olímpicos de Pekín, y aprovechó Moscú y entraron sus tropas en Georgia y le arrebataron ese pedazo a Georgia. Ahora recientemente también en Georgia un diputado, mira la cosa más irónica, en Georgia se celebraba la Asamblea Parlamentaria de los Pueblos Ortodoxos, donde un grupo parlamentario creado por Grecia, vamos a decir la cuna de la ortodoxia católica o cristiana, y ellos fueron a Georgia a celebrar esta conferencia parlamentaria. Irónicamente, la delegación rusa la presidía un diputado del Partido Comunista. Pensemos por un momento, una reunión de parlamentarios de países ortodoxos, donde lo que los está uniendo es la religión. ¿Acaso puede un diputado comunista encabezar la delegación parlamentaria? ¿Acaso no hay otros parlamentarios que de verdad sean religiosos, practicantes, sea la religión cristiana o sea la ortodoxa? En este caso era la ortodoxa. Y para colmo de males, el presidente de la delegación rusa se sienta en el asiento del presidente del Parlamento georgiano,
un país que está en guerras literalmente, aunque no se ha firmado paz ni hay una declaración de guerra, pero que tiene el 20% de su territorio ocupado por Rusia. Y se estallaron protestas, expulsaron a los rusos de Tbilisi. Sí, querían humillarlos con esa... Querían humillarlo con esa presencia. Bueno, toda esa política de Rusia contra sus vecinos, en contra de Ucrania sobre todo, de Georgia, de los países del Báltico, es lo que ha llevado a que por 5 años ya la sociedad rusa está despertando. Moscú es quizás la ciudad más contestataria de todo el país. Recordemos que en 1991, cuando el golpe de Estado contra Gorbachov, quienes salieron a la calle fueron los moscovitas, no los ciudadanos de Ekaterimburgo, ni los de Novosibir, quizás un poco los de entonces Leningrado, hoy San Petersburgo, pero los moscovitas son los que tienen, dentro de esa inteligencia rusa, son ellos los que tienen una mayor conciencia y un mayor activismo. Y cuando se convocaron para septiembre las elecciones al Consejo de la Ciudad de Moscú, que no llegan a 100, de una ciudad de casi más de 11 millones de habitantes estamos hablando, más una población de 2 o 3 millones superflua que va y entra y sale, el partido de Rusia Unida. Y recordemos que Moscú, la alcaldía estuvo dominada por muchísimos años por Yuri Lyshkov, uno de los personajes más corruptos de la transición rusa, donde cuando tú dejas a un miembro del Partido Comunista al frente de una entidad, sea el ministerio, sea un gobierno local, sea un gobierno federal, lo que vas a tener va a ser la corrupción comunista en su forma más capitalista de expresión, que es el robo al Estado. Y Yuri Lyshkov, que tuvo que abandonar el país temporalmente, ya hoy en día regresó, y su mujer es considerada una de las mujeres más ricas del mundo, debido al robo y usarla como testaferra de su patrimonio. El presidente Putin entonces cambió y nombró a un nuevo alcalde, que es el que se mantiene, y cuando vienen estas elecciones, por lo menos hay más de 50 candidatos independientes que se han presentado. Primero la intención fue registrarse como candidato, según la ley tienen que tener una serie de firmas, tienen que tener una serie de requisitos, y resulta que la mayoría de ellos, digamos casi el 97%, les fue denegado el registrarse como candidato. O sea, se les impide participar en las elecciones. Y las protestas se iniciaron precisamente con la intención del derecho a registrarse de los candidatos. O sea, tú llevas tus firmas y las presentas. Y los rusos en estos momentos, los moscovitas, lo que están exigiendo es el registrarse libremente para las elecciones municipales de Moscú. Comenzaron igual que en Hong Kong. Primero, creo que el primer fin de semana, el primer sábado, que es donde las realizan, comenzaron no llegaban a las 1.000 personas, después fueron 1.500 y ya terminaron este último fin de semana, eran más de 50.000 personas las que estaban en las calles moscovitas. ¿La juventud y los artistas han tenido un rol protagónico en estas protestas? Sí, e inclusive hay una nueva ordenanza ahora que multa a los padres porque sus hijos participen en las manifestaciones. O sea, hoy en día un muchacho que tiene 16 años, los padres, no te digo yo que lo pongan de penitencia, ¿no? ni de penitencia ni le impiden salir. Estamos hablando en un mundo muy dinámico, un mundo muy juvenil, donde las redes sociales, quienes la dominan, son los adolescentes literalmente, y los estudiantes de la secundaria, de los institutos, son los que están llevando estas manifestaciones en Rusia. La policía está utilizando métodos brutales, métodos muy rusos, golpean a las mujeres, las arrastran por el piso, inclusive el fin de semana de la segunda semana de agosto salió un video que se convirtió viral donde 2 policías llevaban a una muchacha y el policía empieza a darle golpes por el estómago, la llevaban de la mano así casi cargada literalmente y del piso como 10 centímetros la tenían levantada y le iban dando por el estómago. Hay una organización de derechos humanos que está dando 100.000 rublos por el que ayude a identificar a esos 2 policías.
O sea que hay un activismo no solamente de la sociedad civil, sino también de los grupos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. Estos jóvenes que están participando son jóvenes que no solamente estudiantes de Moscú, en este caso no el presidente, el portavoz, diciendo que muchos de los manifestantes no son moscovitas, que para ir a manifestarse hay que ser moscovita. No, es la solidaridad de toda la sociedad rusa, de ciudadanos de Ekaterimburgo, ciudadanos de San Petersburgo, o de Novosibir. O sea, y lo que le están diciendo hoy estos manifestantes es que para tú preocuparte por la salud de Rusia no tienes que ser solamente moscovita. También ha habido una serie de protestas ciudadanas muy fuertes contra la corrupción y la intervención rusa en Armenia. Mira, en Armenia hace unos meses atrás hubo un cambio de gobierno, digamos violento, porque le exigieron la renuncia al primer ministro del país dentro del parlamento. Armenia es una de esas repúblicas exsoviéticas que Rusia controla totalmente, donde hay bases militares rusas y todo el gobierno ha estado controlado siempre por Moscú. Esta fue una manifestación espontánea, el que salió electo fue uno de los, yo no digo antirruso, pero sí bien más nacionalista, la corriente más nacionalista de la sociedad de Armenia, que ellos lo que se plantean es que Armenia no tiene que pertenecer a ningún bloque militar. O sea, hoy en día, sobre todo en estas repúblicas soviéticas, tratan de defenderse no solamente de Moscú, que ellos no quieren primero aparecer como que están con Occidente para que los rusos no lo ataquen. Entonces dicen, bueno, nosotros no pertenecemos a ningún bloque. Al final, estos partidos o estos países, los partidos de estos países entienden que la mejor defensa en contra de Putin o en contra de, no, pues, llámele Putin, llámele Stalin, llámele Gorbachev, es estar más cerca de Occidente y de los valores democráticos, que es lo que plantea, hasta para entrar en la OTAN tú tienes que ser un país democrático. Pero como tú eres un historiador y un agudo analista internacional, estamos ante un ciclo de resistencia no violenta. ¿Qué hay en común? ¿Por qué se han desatado estos movimientos de manera casi simultánea en diferentes partes del mundo? ¿Cómo tú analizas esta nueva ola de resistencia a favor de la democracia que está tomando lugar? Mira, los países autoritarios no han dejado de ser autoritarios, se ha incrementado la violencia dentro de la sociedad en estas naciones. Lo mismo en China que en Rusia. El expansionismo ruso nos ha llevado a una guerra fría digital 2.0, conforme hay una represión digital 2.0, porque el Internet, al tiempo que te ha dado una libertad de información, de diseminación de esta información, ha llevado también a los regímenes a un nuevo sistema de represión digital, donde intentan controlar el acceso que tú tienes a la información o lo que tú publicas. Rusia promulgó hace 2 años atrás una ley donde tú ibas a la cárcel o podías ir a la cárcel. Por seguro tenías una multa administrativa por darle like o me gusta o por tú repostear un artículo que ellos consideraran que fuera en contra de los valores nacionales, democráticos de ellos. Y entonces los rusos también salieron a protestar por esas leyes. Se modificó, pero todavía existe. O sea, el espíritu de la ley es que no reposteen ni le des like a algo que al gobierno no le guste. Porque vigilamos todo lo que tú haces. Porque estamos vigilando todo lo que tú haces. Como hablamos del programa chino de identificación facial, lo están haciendo lo mismo los rusos. Los opositores cubanos están hablando últimamente de la cantidad de cámaras que aparecen en las esquinas de donde residen los disidentes. La empresa china que nos referíamos al inicio, Huawei, es la principal proveedora de tecnología en Cuba. Ellos son los que han montado todo el sistema. Y cuando tú hablas con los opositores, con los periodistas independientes en Cuba, te dicen que la mayoría de los teléfonos que hay en Cuba son de fabricación china y sobre todo de esta empresa. Y cuando aquí se habló cuando Rusia entró, que rompió todos los tratados internacionales, que ocupó Crimea, muchos no querían decir estamos en una guerra fría. Una guerra fría que está tomando matices calientes. Y eso fue lo que pasó
es lo que estamos viendo. Yo leí hace dos días atrás un artículo de Marion Smith, que preside la Fundación de Víctimas del Comunismo, donde decía, él se preguntaba, ¿acaso Occidente no supo defender a Berlín Occidental en contra de la amenaza soviética? Recordemos el bloqueo a Berlín del año 48, donde hubo un puente aéreo para que se mantuviera la ciudad, no murieran de hambre. Y después, cuando el muro de Berlín se formó, ahí se apareció el presidente Kennedy con aquella famosa frase de yo soy también berlinés. Yo creo que ese es uno de los discursos esenciales para entender lo que es el comunismo de una manera muy elemental. El presidente Kennedy, en sus minutos de alocución, fue detallando la diferencia entre vivir en un país comunista y un país capitalista democrático. Fue diciendo los horrores que estaban viviendo los vecinos en Berlín Oriental y los beneficios que tenían los de Berlín Occidental. Si usted quiere ver lo que es el comunismo, venga aquí a Berlín, para que vieran ese muro y lo que significaba. Yo creo que es un discurso fundamental en la historia de la Guerra Fría y la historia de los valores democráticos. Y después el presidente Reagan, cuando le exigió precisamente en la puerta de Brandenburgo a Gorbachev, le dijo, señor primer secretario del partido, tumbe este muro, echa abajo este muro. Y Occidente siempre tuvo la certeza, la firmeza de defender a Berlín Occidental. Hoy en día Hong Kong es el Berlín Occidental de nuestro tiempo. Es el Berlín Occidental que está amenazado de nuevo por tanques. En aquella época era soviético, hoy chino, y si los países democráticos piensan en mantener el respeto a nuestros propios valores, tenemos que también pensar en cómo salvar a Hong Kong de una nueva masacre como la que vimos hace 30 años. Llegando al final del programa, lección para Cuba de todo esto. Las protestas son viables, las protestas se pueden organizar desorganizadamente. Las protestas es hoy por hoy el vehículo más visible de activismo social, y las protestas son las que al final sacuden al sistema y llevan a su fin. Amigos, gracias por sintonizar con este programa especial Alternativa con el historiador y periodista Álvaro Alba, analizando las protestas en Hong Kong, en Moscú, en otras partes del mundo, por la libertad frente a los regímenes totalitarios y autoritarios. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.